Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. ¿Qué pasaría si os dijera que la mayoría de inversores está mirando el lugar equivocado cuando analiza Alphabet? Cada trimestre cuando Google presenta resultados, todas las miradas se dirigen a las mismas cifras. Los ingresos, el beneficio por acción, el crecimiento de Google Cloud o la publicidad. Y sí, todas ellas son muy importantes, pero existe una métrica que en mi opinión puede decirnos mucho más sobre el futuro de la compañía que los ingresos del último trimestre. De hecho, es una cifra que muchos inversores particulares ni siquiera conocen, mientras que los grandes fondos y analistas institucionales la siguen muy de cerca. Y lo más interesante es que esa métrica podría estar indicando que Alphabet todavía tiene bastante recorrido por delante, especialmente gracias al crecimiento de la inteligencia artificial y de Google Cloud. Así que en este video vamos a analizar qué está ocurriendo realmente dentro de Alphabet, por qué esta métrica puede ser una de las más importantes para los próximos años y sobre todo si las acciones de Google siguen siendo una oportunidad de inversión después de la enorme subida que han tenido. Porque una cosa está clara. La IA ha cambiado completamente la forma de valorar las grandes tecnológicas y Alphabet quiere demostrar que no solo va a participar en esa revolución, sino que puede convertirse en uno de los grandes ganadores. Cuando analizamos una empresa solemos cometer un error muy habitual. Nos fijamos únicamente en lo que ya ha ocurrido. Ingresos, beneficios, margen operativo, flujo de caja, todo eso nos habla del pasado. Incluso cuando una empresa publica unos resultados excelentes, esa información refleja lo que ha sucedido durante los últimos 3 meses. Pero el mercado siempre intenta anticiparse. Las acciones no cotizan por lo que la empresa ganó ayer. Cotizan por lo que probablemente gane dentro de 1, 2 o incluso 5 años. Y aquí aparece una diferencia enorme entre invertir mirando al retrovisor e invertir intentando anticipar el futuro. Precisamente por eso existen determinadas métricas que ayudan a estimar el crecimiento que todavía no se ha reflejado en la cuenta de resultados. Y una de ellas está cobrando cada vez más importancia dentro del negocio de Google Cloud. Durante muchos años, Alphabet fue prácticamente sinónimo de publicidad. Google Search, YouTube, Google Ads, ese era el motor que generaba la inmensa mayoría de los beneficios. Y sigue siéndolo. Sin embargo, la compañía lleva muchos años invirtiendo miles de millones de dólares en desarrollar otro negocio que ahora empieza a demostrar todo su potencial. Google Cloud. Hace apenas unos años, mucha gente pensaba que Alphabet llegaba demasiado tarde a ese mercado. Amazon dominaba claramente con AWS, Microsoft crecía con Azure y Google parecía ocupar un lejano tercer puesto. Pero la situación ha cambiado muchísimo. Hoy Google Cloud no solo crece con fuerza, sino que además se ha convertido en una pieza fundamental de toda la estrategia de inteligencia artificial de Alphabet. Y eso tiene sentido, porque entrenar modelos de IA requiere una enorme capacidad de computación. Las empresas necesitan centros de datos, necesitan almacenamiento, potencia de cálculo, necesitan plataformas donde desarrollar aplicaciones basadas en IA. Y todo eso se ofrece desde la nube. Por eso el crecimiento de cloud ya no depende únicamente de la transformación digital de las empresas. Ahora también depende del mayor cambio tecnológico de las últimas décadas, la IA. Cuando Alphabet publica resultados, los titulares suelen decir cosas como Google Cloud creció 30% o quizá un 35% o incluso más. Pero las cifras solo nos dice cuánto facturó la compañía durante ese trimestre. Lo realmente interesante es responder a otra pregunta. ¿Cuánto negocio tiene ya firmado para los próximos años? Porque imaginemos dos empresas. Las dos facturan exactamente 100 millones de dólares ese trimestre. A simple vista parecen iguales, ¿no? Pero la primera no tiene prácticamente ningún contrato futuro. La segunda ya tiene firmados miles de millones que irá cobrando poco a poco durante los próximos años. ¿Cuál tiene mayor visibilidad? ¿Cuál ofrece más seguridad? ¿Cuál tiene más posibilidades de seguir creciendo? La respuesta es bastante evidente. Y precisamente aquí aparece la métrica protagonista de este video. Existe una métrica reconocida como Remaining Performance Obligation o RPO. Puede sonar muy técnica, pero el concepto es realmente sencillo. Imaginemos que una empresa firma con Google Cloud un contrato para 5 años. Google no reconoce todo este ingreso inmediatamente. Lo irá contabilizando conforme vaya prestando el servicio. Mientras tanto, ese dinero comprometido permanece reflejado como ingresos pendientes de ejecutar. Eso es, simplificando mucho, el backlog, es decir, trabajo contratado.
ingresos asegurados, negocio que todavía no aparece completamente en la cuenta de los resultados. Y cuando mayor sea esa cifra, mayor suele ser la visibilidad sobre el crecimiento futuro. No garantiza absolutamente nada. Siempre pueden producirse cancelaciones o cambios, pero ofrece una idea muy clara sobre la demanda real que está teniendo el negocio. Y eso es exactamente lo que muchos analistas consideran especialmente interesante en Alphabet. ¿Por qué esta métrica importa tanto ahora? Porque estamos viviendo en un momento completamente excepcional. La demanda relacionada con inteligencia artificial está creciendo a una velocidad enorme. Grandes compañías de prácticamente todos los sectores están invirtiendo miles de millones de dólares para incorporar modelos de IA a sus negocios. Bancos, hospitales, empresas industriales, retail, seguros, telecomunicaciones, todos quieren utilizar IA, pero para hacerlo necesitan infraestructura, y esa infraestructura se encuentra en la nube. Eso significa que muchas empresas están firmando contratos cada vez más grandes y de mayor duración. Si Alphabet consigue aumentar ese volumen de contratos pendientes, significa que el crecimiento futuro podría mantenerse durante bastante tiempo. Y eso para un inversor de largo plazo puede ser incluso más importante que el beneficio del último trimestre. Hace solo unos años, Google Cloud competía principalmente por ofrecer almacenamiento, servidores y capacidad informática. Hoy la conversación es completamente diferente. Ahora los clientes preguntan por modelos de inteligencia artificial. Quieren automatizar procesos, quieren asistentes inteligentes, quieren análisis de datos, quieren herramientas capaces de aumentar la productividad de miles de empleados. Y Alphabet tiene varias ventajas competitivas muy importantes. Por un lado, dispone de algunos de los mejores modelos de inteligencia artificial del mercado. Por otro, cuenta con una infraestructura enorme para desplegarlos. Y además posee uno de los ecosistemas tecnológicos más grandes del mundo. Todo esto hace que muchos clientes no compren únicamente almacenamiento en la nube. Compren un paquete completo de soluciones tecnológicas. Y eso suele traducirse en contratos más grandes, relaciones comerciales más largas y una mayor fidelización. Ahora bien, todo este crecimiento tiene un coste y bastante elevado, porque construir centros de datos preparados para inteligencia artificial cuesta miles de millones de dólares. Alphabet está invirtiendo cantidades enormes en infraestructura. Nuevos servidores, más capacidad eléctrica, procesadores especializados, redes de alta velocidad. Todo ello implica un aumento muy importante del gasto del capital. Algunos inversores consideran que este gasto es excesivo. Otros piensan exactamente lo contrario. Creen que Alphabet está sembrando hoy la infraestructura que le permitirá dominar el mercado durante la próxima década. Aquí es donde aparece una pregunta muy interesante. ¿Cómo sabemos si todas estas inversiones realmente están dando resultado? La respuesta no está únicamente en los ingresos actuales. También está en la evolución del backlog, porque esa cifra puede decirnos si los clientes realmente están apostando por Google Cloud para desarrollar su estrategia de IA. Y esa es precisamente la pregunta que deberíamos hacernos como inversores, porque invertir no consiste únicamente en analizar cuánto dinero gana una empresa hoy o el pasado trimestre. Consiste en intentar averiguar si dentro de 5 años será un negocio mucho más grande que el negocio actual. Y cuando hablamos de Alphabet, hay varios factores que hacen pensar que todavía tiene margen para seguir creciendo. El primero es evidente. La IA todavía está en una fase muy temprana. Estamos viendo el inicio de una transformación tecnológica que probablemente duró muchos años. La mayoría de empresas apenas ha comenzado a integrar modelos de IA en sus procesos. Muchas todavía están realizando pruebas piloto. Otras están migrando parte de sus sistemas en la nube. Y solo una pequeña parte ha desplegado soluciones de inteligencia artificial a gran escala. Eso significa que el mercado potencial sigue siendo enorme. Aquí es donde Alphabet tiene una posición realmente privilegiada. No solo dispone de Google Cloud, también posee uno de los buscadores más utilizados del mundo: YouTube, Android, Google Workspace, Chrome, Gemini, y un ecosistema completo donde la inteligencia artificial puede integrarse prácticamente en todos sus productos. Es decir, Alphabet no depende de un único negocio relacionado con la IA. Puede monetizar esta revolución desde múltiples frentes. Y eso es una ventaja competitiva muy difícil de replicar. ¿Significa eso que todo es perfecto con Alphabet? En absoluto. Sería un error pensar que Google no tiene riesgos. De hecho, existen varios aspectos que cualquier inversor debería vigilar muy de cerca. El primero es la competencia.
Amazon sigue siendo el líder mundial en infraestructura cloud. Microsoft continúa creciendo con enorme fuerza gracias a Azure y a su alianza estratégica con OpenAI. Oracle también está captando clientes relacionados con IA. Incluso compañías como CoreWeave están ganando protagonismo en determinados segmentos. La competencia nunca ha sido tan intensa. Y eso significa que Alphabet tendrá que seguir invirtiendo enormes cantidades de dinero para mantener su posición. El segundo riesgo tiene que ver con el retorno de esas inversiones. Invertir miles de millones de dólares en centros de datos es relativamente sencillo cuando tienes la capacidad financiera de Alphabet. Lo realmente difícil es conseguir que esas inversiones generen beneficios suficientes dentro de unos años. Porque si la demanda de inteligencia artificial termina siendo menor de lo esperado, parte de esta infraestructura podría estar infrautilizada. Y eso afectaría directamente a la rentabilidad. No parece el escenario más probable al día de hoy, pero como inversores debemos contemplar siempre los distintos escenarios posibles. El tercer riesgo, como siempre, es la valoración. Cada vez que una empresa lidera una nueva tendencia tecnológica, el mercado suele volverse muy optimista. Lo hemos visto muchas veces en el pasado, con Internet, con los smartphones, con el comercio electrónico y ahora con la inteligencia artificial. Entonces, ¿está Alphabet demasiado cara? En mi opinión, esta es una de las cuestiones más interesantes, porque si la comparamos con otras grandes tecnológicas, Alphabet sigue cotizando con unos múltiplos que en muchos casos resultan más moderados. Eso no significa que esté barata, pero sí que el mercado parece otorgarle una valoración menos exigente que algunas compañías puramente asociadas a la inteligencia artificial. Y quizá eso tenga sentido, porque una parte importante del negocio de Alphabet sigue dependiendo de la publicidad. Sin embargo, si Google Cloud continúa creciendo, si Gemini consigue aumentar su adopción y si la inteligencia artificial comienza a generar nuevas fuentes de ingresos, es posible que el mercado empiece a valorar Alphabet de una forma diferente. Y ahí podría encontrarse una parte importante del potencial de revalorización. Lo que hay que vigilar en los próximos trimestres. Cuando Alphabet publica resultados, hay varias cifras que voy a seguir muy de cerca. Por supuesto, hay que mirar los ingresos, también el beneficio por acción, la evolución del margen operativo, el flujo de caja libre y el crecimiento de Google Cloud. Pero además prestaré mucha atención a las señales que indiquen cómo evoluciona la contracción futura de servicios relacionados con la IA. Porque si la compañía sigue cerrando contratos cada vez mayores, eso puede traducirse en un crecimiento muy sólido durante los próximos años. También hay que observar el gasto de capital. Muchos inversores únicamente ven el aumento del CAPEX como un gasto. Hay que intentar verlo de otra perspectiva. Si esas inversiones generan una infraestructura capaz de sostener el crecimiento durante la próxima década, entonces podrían convertirse en uno de los mayores aciertos estratégicos de Alphabet. Normalmente habrá que comprobar que ese dinero termina generando beneficios suficientes. Pero de momento parece claro que la compañía está priorizando crecer antes que maximizar el beneficio a corto plazo. Y esa suele ser una característica común entre las empresas que lideran grandes cambios tecnológicos. Hay otro aspecto que creo que muchas veces se pasa por alto. Cuando hablamos de IA, la mayoría de las personas piensa inmediatamente con asistentes conversacionales, el ChatGPT, Gemini, Copilot, pero la realidad es muchísimo más amplia. La IA también optimiza centros logísticos, reduce costes industriales, detecta fraudes financieros, mejora diagnósticos médicos, automatiza atención al cliente, optimiza campañas publicitarias, gestiona cadenas de suministro y ayuda a desarrollar nuevo software. Todo eso requiere capacidad de computación. Todo eso necesita centros de datos y todo esto genera demanda para compañías como Google. Por eso muchos analistas consideran que todavía estamos en las primeras fases de ese ciclo de inversión. Si tiene razón, la demanda de infraestructura cloud podría mantenerse fuerte durante muchos años. Y eso beneficiaría directamente a empresas como Google. Entonces, ¿sigue siendo una buena inversión Google ahora mismo? Esta es probablemente la pregunta que muchos os estaréis haciendo. Y como siempre digo en el canal, nadie puede garantizar el comportamiento futuro de una acción, pero sí podemos analizar las probabilidades. Personalmente sigo viendo varios argumentos positivos. Alphabet continúa generando enormes cantidades de efectivo. Su negocio principal sigue siendo extraordinariamente rentable. Está invirtiendo agresivamente en inteligencia artificial. Google Cloud gana cada vez más relevancia dentro del grupo y además mantiene
tiene una posición financiera bastante sólida. Existen riesgos, por supuesto. La competencia, las inversiones son gigantescas, la regulación sigue siendo un desafío y la IA evoluciona tan rápido que nadie puede asegurar quién dominará completamente este mercado dentro de 5 o 10 años. Pero precisamente por eso resulta tan interesante seguir métricas que nos permiten anticipar el futuro. Y una de ellas es el crecimiento del negocio ya contratado, porque ofrece una visión mucho más adelantada que limitarse a observar los ingresos del último trimestre. En conclusión, muchas veces buscamos la respuesta a una inversión en una única cifra. Queremos encontrar el indicador perfecto, la métrica definitiva. La realidad es que no existe. Invertir siempre consiste en analizar al conjunto, pero algunas métricas tienen la capacidad de mostrarnos lo que todavía no aparece reflejado en los resultados financieros. En el caso de Alphabet, todo apunta a que el crecimiento de los compromisos comerciales relacionados con Google Cloud puede convertirse en uno de los indicadores más relevantes para entender hacia dónde se dirige la compañía. Porque nos habla del futuro, nos habla de la confianza de los clientes y nos habla del ritmo al que las empresas están adoptando la inteligencia artificial. Puede que dentro de unos años miremos atrás y comprobemos que el verdadero cambio no empezó cuando la IA llegó al consumidor, sino cuando miles de empresas comenzaron a invertir miles de millones para incorporar esa tecnología a su negocio. Y si ese escenario termina materializándose, Alphabet tiene muchas posibilidades de seguir siendo uno de los grandes protagonistas de esta revolución tecnológica. Y antes de terminar, quería comentaros que para quienes queráis profundizar un poco más en el mercado, tengo Patreon, donde cada semana comparto un informe completo sobre la situación general de los mercados, las compañías que estoy siguiendo más de cerca y los principales movimientos que estoy vigilando. Compras, ventas que estamos ejecutando, ideas swing. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y ahora, como siempre, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Crees que Alphabet sigue siendo una de las mejores oportunidades dentro del sector tecnológico? ¿O pensáis que el mercado ya ha descontado gran parte del potencial de la inteligencia artificial? Os leo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros a Simple Finanzas si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos los próximos análisis. Muchísimas gracias por estar un día más al otro lado. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.